En este video lo que vamos a hacer es la suma de tres fracciones con diferente denominador, es decir, fracciones heterogéneas. Vamos a hacer la suma entonces de 5 novenos más 7 tercios más 3 sextos. Para realizar esta suma de fracciones necesitamos tener claro el tema de mínimo común múltiplo. Si tienen dudas con respecto a este tema, dejo en la descripción del video un link con un video donde explico más claramente este tema. Pero aquí lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. O sea, vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 9, 3 y 6 inicialmente. Entonces vamos a determinar el mínimo común múltiplo de los números 9, 3 y 6. Es decir, de los números que son los denominadores de las fracciones. Entonces, recordemos cómo determinábamos ese mínimo común múltiplo. Lo que hacíamos era tomar los números y hacer una descomposición en factores primos. ¿Cómo se hacía esa descomposición en factores primos? Tomábamos los primeros números primos, que son el número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el número 11. Y lo que hacíamos era verificar si estos números, alguno de esos números o todos, son divisibles por el primer número primo, que es el número 2. En este caso tenemos que el 6 es divisible por 2 porque es un número par. Los demás son impares, entonces no son divisibles por 2. Pero al menos uno es divisible por 2. Entonces iniciamos esa descomposición. Entonces sacamos mitad de ese número que podemos dividir exactamente por 2. En este caso obtenemos entonces 3. 6 dividido 2 o mitad de 6, que es lo mismo, pues. Entonces acá colocábamos el resultado. ¿Qué hacíamos ahí? Luego verificamos nuevamente si el 2 sigue dividiendo exactamente alguno de estos números. Uno de estos o el resultado que tenemos de ese 6. Podemos ver que ninguno es divisible por 2. Entonces ya hasta ese punto pudimos dividir por el número 2. Entonces ya con el número 2 ya no seguíamos descomponiendo. ¿Qué hacíamos después? Verificar si con el siguiente número primo uno de los números o todos o dos de ellos son divisibles por 3. Podemos ver que efectivamente los tres números que nos quedan, o sea el 9, el 3 y el resultado este que es 3, son divisibles por 3. Entonces efectuamos esa división. Entonces le sacamos tercera a todos esos números. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Y tercera de 3, 1. Estas dos columnas ya llegaron hasta el número 1, no podemos descomponer más. Pero esta todavía tenemos un 3 que es diferente, bueno, un número que es diferente de 1. O sea que podemos seguir descomponiendo. Verificamos si con el número 3 se puede seguir descomponiendo y obviamente, como es el número 3, se puede dividir por 3. Entonces sacamos tercera de 3 y obtenemos entonces 1. Cuando llegamos en todos los números, en todas las columnas al número 1, ya hemos terminado parcialmente la determinación del mínimo común múltiplo. ¿Qué nos falta? Multiplicar los números primos que nos resultaron acá. O sea que el mínimo común múltiplo de los números 9, 3 y 6 es igual a 2 por 3 por 3. Por tanto, ese mínimo común múltiplo nos va a dar 18. Entonces, inicialmente, determinar el mínimo común múltiplo
de los denominadores de las fracciones que vamos a sumar. Ese es el primer paso. Y repito, si no tienen claro cómo determinar el mínimo común múltiplo, dejo en la descripción del video un link donde explico esto ya paso a paso y en más detalle. Entonces, primer paso, determinar ese mínimo común múltiplo. ¿Con qué seguimos? Vamos entonces a colocar la línea de fraccionario acá y vamos a colocar en la parte de abajo ese resultado del mínimo común múltiplo que nos dio entonces, en este caso, 18. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el primer numerador, o sea, el numerador de la primera fracción, lo colocamos aquí y lo vamos a multiplicar por un número, pero ese número va a ser el siguiente. ¿Por qué número yo tendría que multiplicar a 9 para que me dé 18? Haciéndonos esa pregunta. ¿Por cuál número debo multiplicar el número 9 para que me dé 18? Debo de multiplicarlo, obviamente, por el número 2. Entonces, el 5 lo multiplico por ese mismo número por el que tendría que multiplicar a 9 para que me dé 18. Esa es como la dinámica que tendríamos que tener ahí, por decirlo de alguna manera. Luego, colocamos el signo que tenemos en este punto, o sea, más. Puede ser más, puede ser menos. Ahora, colocamos el siguiente número, el siguiente numerador de la fracción siguiente. O sea, vamos a colocar entonces 7. Y hacemos el mismo procedimiento anterior. ¿Por cuál número tengo que multiplicar a 3 para que me dé 18? Yo a 3 lo tendría que multiplicar por 6 para que me dé 18. Entonces ese número lo multiplico por el numerador de esa fracción. O sea, por 6. Y con el siguiente número, con el siguiente numerador, vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos entonces aquí el signo más y colocamos el numerador de esa fracción. Muy bien. ¿Por qué número tendría que yo multiplicar a 6 para que me dé 18? Lo tendría que multiplicar por el número 3. Porque 3 por 6, 18. Entonces, ¿por qué número? Esa es como la pregunta que me hago en cada uno de los casos. ¿Por qué número debo multiplicar el denominador para que me dé 18? Lo debo multiplicar por 3, porque 3 por 6, 18. Entonces, por ese número lo multiplico por el numerador. En este caso sería 3. Ya, ¿qué falta del ejercicio? Simplemente efectuar estas operaciones, lo cual da lo siguiente. Entonces tenemos igual y vamos a hacer entonces cada una de las operaciones. 5 por 2 tenemos 10 más 7 por 6 tenemos 42 más 3 por 3 tenemos 9 sobre 18. Y finalmente realizamos esas sumas. 10 más 42 y más 9. Por lo tanto, obtenemos aquí 61 sobre 18. Entonces, ese es el resultado de nuestra suma de estas tres fracciones con diferente denominador. Eso es básicamente entonces el procedimiento. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.